Totalmente, y lo decíamos más temprano, Nano, el tema de el maltrato, mejor dicho, hacia los adultos mayores. Hoy la columna con nuestro querido Delmar Rodríguez, que está por acá. ¿Cómo anda? Muy buenos días. Todo bien, por suerte. ¿Vio qué ficha que me sumé? Sí, sí, ya me doy cuenta. Porque el patrón está ausente por unos días. Estamos sumando cada baraja que ni le cuento. El patrón se está haciendo maltratar. Sí, Claro, se ¿no? está Sí. portando. Exactamente. Imagino, Bueno, Delmar, imagino. decíamos con Nano cuando planteábamos, antes de ir a la tanda, el tema de que no es un tema no menor, el tema del maltrato hacia el adulto mayor, el maltrato Tal en la cual. vejez. Sí. Y en realidad reformulo como planteas la columna, haciendo camino por el buen trato, o hacia el buen trato, que es como tendríamos que dirigirnos, o por lo menos actuar en consecuencia. Así parece, ¿no? Obviamente la violencia está instalada en todos los ámbitos sociales. No es un problema exclusivo o el maltrato hacia los adultos mayores, pero particularmente en esta etapa de la vida donde hay más vulnerabilidades, Tal es cual. complicado, ¿no? Se ha naturalizado un poco la violencia a todos los niveles, de tal forma que la tomamos casi como imprescindible o formando parte de la sociedad, y hemos ido retrocediendo todos quienes pensamos que el buen trato, la amabilidad, el cariño, las buenas relaciones entre la gente tienen que ser la base de una sociedad sana, sana por el bienestar. ¿Quién ¿verdad? maltrata? ¿Quién maltrata al adulto mayor? ¿Quién es el que empieza a maltratar? ¿Quién ¿Es la maltrata? propia familia? ¿Cómo no? ¿Quién maltrata en general? Maltratamos todos. Maltratamos porque nos hemos incorporado a este círculo vil de que si no sos un poquito malo y un poquitito violento, sos un gil, como decíamos cuando éramos muchachos. Entonces, las barras en el deporte, la cuadrilla en la calle cuando las muchachas pasan, la patota de muchachos que se mete, en lugar de tener satisfacciones solitarias en su casa, de joven, se meten con las muchachas o intentan toquetearlas, y así sucesivamente. La locura del tránsito, que todos sabemos, Sí. caminando, en bicicleta o con los autos. Y eso también genera una sensación de que no está mal, de que, en fin, los ajustes de cuenta, otra cosa que hemos incorporado naturalmente Claro, se ha a la vida. naturalizado el hecho violento. Y entonces, además, le damos publicidad. Yendo a quien maltrata, un elemento desencadenante es el aislamiento de la gente mayor. El aislamiento por estar en instituciones o por estar en su domicilio, en fin, el hecho de estar más separado de lo que es el ambiente social, a pesar de que la violencia, ya decíamos, lamentablemente la hemos ido incorporando como un hecho natural. También porque viene de otras latitudes. Y los países, cuando no les gusta una cosa, mandan los bombardeos y después reciben visitas en sus países de quienes han sido bombardeados. Y eso se tomó como... La ONU dijo que no, se tomó como natural. Y ese es el mundo que vivimos. ¿Quiénes maltratan? Entonces, concretamente, sí, igual que en otras edades, en el ambiente íntimo está el problema. En el ambiente íntimo, a veces hijos, a veces cónyuges, a veces persona nietos. que está a cargo. A veces nietos. Sí, a veces nietos, con seguridad, en distintas situaciones. En distintas situaciones las personas mayores suelen ser vulneradas en sus derechos. Uno piensa castigos corporales, situaciones violentas, hechos que después son muy dramáticos. No, la pequeña cosa. En lo verbal, muchas En veces. lo verbal, en sacarle dinero, en sacar préstamos a cuenta de Bueno, la jubilacioncita. en fin de año se ve La cola de totalmente gente, eso, ¿no? seguro, sacando. Y yo te cobro en el cajero porque tú manejas mal. Y el abuelo o la abuela a veces, o el hijo, claro, ayuda. Pero también cuando va a sacar el dinero del cajero, porque hay que Nos pensar decía- que hay gente que no puede manejarse con el dinero, perdón, la gente grande, pero claro. otra que sí que puede manejarse. Nos decía Pero acá ese- hace unas semanas atrás del MAR lamentablemente- una representante de los jubilados y pensionistas Ajá. que hay casos de veteranos que ven a sus nietos o a sus hijos una vez al año, en diciembre. Para eso, Van a claro. buscarlo en taxi, lo llevan al banco, le retiran la plata y no lo ven más durante un año. Puede ser. No son, por cierto, las situaciones más generalizadas, ¿no? Mayoritarias, Que sí. eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, sí. Igual que lo que hace un rato ustedes conversaban, ustedes lo tienen muy claro, la delincuencia o el grupo de los violentos en distintos asuntos, no son la mayoría.
Sin embargo, esas situaciones existen. Los grupos de mayores, las instituciones de mayores, tienen que defender los derechos de la gente grande también. Y no tienen que dejarse embanderar o dejarse llevar por planes y promesas de quienes van a solucionar los asuntos desde posiciones de autoridad. La gente grande tiene que defenderse. Y no quiere decir defenderse comprándose un rifle, por Claro, favor. claro. Tiene que defenderse haciendo valer sus derechos, organizándose. Claro, desde la institucionalización también hay situaciones, Nano, que uno puede ver que obviamente se dan. Yo veía acá en el resumen que hacía del MAR, por ejemplo, que además de tener situaciones complejas de este tipo de maltrato con las minorías, por ejemplo, culturales, raciales, donde se da, también la institucionalización ha llevado a que algunas de esas personas que están, por ejemplo, en una casa de salud, en un geriátrico, también, ahí también se dan situaciones, aunque claro... Maltrato que va desde lo físico hasta encajar la pastillita para olvidarse También, del abuelo. Claro. es un maltrato, absolutamente. Eso es un maltrato. Yo lo que un poco quería meterlo ahí, porque a veces parece que el maltrato es te empujo. No, claro. Pero la cucharita para De acuerdo. pasar al abuelo a estado de congelación. O en es las también... instituciones, los horarios, por ejemplo, la cena a las 7 de la tarde, en Claro. algunas instituciones, ¿verdad? No vamos a generalizar de ninguna manera. De ninguna manera. Sí. Y después el desayuno a las 9, 10 de la mañana y claro, mientras tanto, a la cama. Sabiendo que el reposo en cama no es saludable No es cuando aconsejable. cuando no es necesario. Claro. De todas maneras, una cosa que también influye muchísimo es la capacitación, tanto de las direcciones técnicas como del personal que está directamente a cargo de la persona mayor, como de quienes dirigen las políticas de la gerontología en los países. Y esa capacitación es muy relativa. Ujú. Estamos en el marco de la semana donde se cumple justamente el Día Internacional para la Toma de Conciencia contra el Maltrato hacia la Vejez, que es una instancia que se puede poner justamente el foco en eso para poder visibilizar esto de lo que estamos hablando, del MAR. Y de hecho hay actividades que se están desarrollando y convocando, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Se convoca esta marcha de los bastones, llamada así, ¿verdad? El día miércoles, mañana, en Plaza Libertad, a partir del mediodía de las 13:30, para dirigirse hacia la Intendencia como un trayecto de manifestación de la voluntad de muchos de dirigirnos hacia el buen trato en todas las situaciones de la vida y en todas las edades de la vida, y especialmente en este caso referido a la gente mayor. Claro. Duele un poco que los veteranos tengan que ir a una marcha de bastones por la calle para Parece triste, ¿no? manifestarse para el buen trato, ¿no? Duele un poco como sociedad. Me lo pregunto a mí, ¿no? A mí me dolería verlo en otro lugar, veteranos con su bastón pidiendo que los traten bien. Al sistema, a su familia, a todas quien le caiga el guante, ¿no? Pero es una realidad. Sí, ya ha Sí. habido una movilización de este tipo no hace mucho y efectivamente me parece el comentario de ustedes muy, muy adecuado, sí. Que tengamos que salir en distintas edades, pero también los mayores, a pedirnos a todos, Del Mar, por favor, tratémonos bien. Es Son increíble. distintos colectivos que están convocando a esta marcha. Sí, de los bastones. efectivamente. Te lo pregunto porque lo organizaciones- desconozco. Sí, organizaciones de la sociedad civil, el propio Instituto de Gerontología, SICAM, la Red, que es, en fin, organizaciones de distinto tipo, todas de la sociedad civil, llamémosle. No es una convocatoria gubernamental. Claro, no es institucionalizada a nivel de Estado, de gobierno, exacto. digamos. Y esa es la idea, juntarse, y es fundamental que las organizaciones de los mayores defiendan los derechos de los mayores. En el mundo entero estos movimientos han logrado muchos avances en la consideración hacia el buen trato. Creo que la palabra buen trato, bueno, es la que, no sé, así eliminamos lo del maltrato y no la naturalizamos más, tanto para los chiquilines, como los jóvenes, como los adultos y entonces para los adultos mayores. Ese es otro tema, no guetizar el problema de los viejos. A pobres viejos, pobres viejitos, tenemos que darle, eso es un error, tenemos que darle un ámbito, no, pobre todos nosotros de las distintas edades.
que estamos nadando con naturalidad en un ámbito de violencia. Y ese ámbito de violencia desde todos los sectores se va haciendo cada vez más natural. Es bueno que se perciba. Eso ha sido un avance muy grande, claro, porque estas situaciones de maltrato a la persona mayor quedaban en el silencio de la familia. Es como el Sí, maltrato a la puertas mujer, ¿verdad? Sí. No salía del O a los ámbito niños, familiar. sí. Y a los niños, ahí ¿A qué está. hora es la marcha? 13:30 el 13:30. miércoles en Plaza Mañana. Libertad, ¿verdad? Plaza Cagancha, sí, Plaza Cagancha. Plaza Libertad, Plaza Libertad, Lo Plaza de la tenemos- Onda, ¿te acordás? La Plaza de la Onda, La lo tenemos Plaza de la Onda. incorporado desde hace ¿Vos años. llegaste a la onda? ¿Vos llegaste a la onda? Yo soy modelo 76, pero en esa época lo llegué a ver. Escúcheme. Cuando se ríen estos es porque bueno, chicos. Soy modelo 76, pero lo llegué a Yo ver. soy 57, imagínate todo lo que... Te dejaban De ahí chiquito llegaba la- sentadito y bájemelo en tal lado, te Claro. decían, ¿verdad? Sí. Otra manifestación del buen trato en ese momento. Que tú seguro, dejabas ¿cómo a no? un botija tuyo en Bájemelo el en ómnibus, tal lado. bájemelo en tal lado. Anda- y era anda a capaz pedirlo- que era. anda a pedirlo ahora. Claro, claro. Sí, Nos te decía lo bajan María- en Brasil. Sí. Claro, nos decía María, entre tantos mensajes que han llegado a través del Facebook, que a ella ha visto maltratos a todo nivel, particularmente en un residencial. No quedó omisa, no quedó en eso y nada más, sino que hizo una denuncia ante el MIDES y dice no se ha hecho nada frente a esto. puede suceder Estas eso. situaciones a veces se repiten. pueden Lamentablemente repetirse. no hay un sistema claro de control o de fin. Son situaciones, por cierto, muy complejas, porque también qué Claro. haces después. Y ¿Verdad? lo que Una te- vez Porque hay que probarlo. Lo que además. te decía- Además hay que probarlo y qué haces después. Lo que te decía anteriormente, que antes probablemente teníamos la concepción cultural Eso. en la época anterior, Tal cual. donde la familia incorporaba a la tía vieja, al abuelo, a la abuela en el propio núcleo. Eso como que se ha ido perdiendo y ese aislamiento del Ajá. adulto mayor lleva justamente a que se den situaciones no deseadas. La casa Claro. más chica, todos trabajan. Exacto. Y ya no queda ese espacio. ¿Cómo no? Ese es uno de los problemas que vivimos. Y también hay situaciones de salud o sociales de la gente mayor que obligan a la institucionalización. Sí, claro. Bien, pero que sea en condiciones saludables de bienestar. Bueno, del mar. Tenemos que ir cerrando. Yo una pregunta Con que le mucho hago. gusto. Yo escucho ¿A mí violines. o a él? A usted. Ah. ¿Escucho violines porque viene Bomio o escucho violines porque hay violines? Escucha violines porque en un ratito nada más va a tener un cierre musical espectacular. O Allá sea atrás que de cámaras. son reales los violines. Allá atrás de cámara Muy bien. sonríen, porque bueno, Gastón Jerónimo va a estar deleitándonos en un ratito nada más con la música barroco. Vamos a preguntarle qué es esto del barroco criollo. La verdad me tiene intrigado. Pero Así ¿cómo? que ¿Barroco vamos cerrando con Del Mar Con por mucho acá. gusto. No se vayan porque tenemos muy buena música, tenemos móvil. Queda mucho todavía.